Hoy vamos a tratar un tema novedoso y les traemos una sorpresa que les va a llamar mucho la atención. Vamos a demostrar que hay un registro histórico sobre la presencia de un ovni hace 2000 años y vamos a demostrar esto con el peso de la demostración científica. Dentro de este tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a tener tres partes. Una parte que va a demostrar que la estrella de Belén no pudo ser un fenómeno natural, astronómico, una estrella, una supernova, un cometa o lo que sea. La segunda parte consiste en demostrar que la estrella de Belén tampoco pudo ser un fenómeno de la astrología. Hablan de conjunciones, de ubicaciones, de elementos en el esquema supuesto de esquema astral, astrológico de Jesús, y que eso era la estrella de Belén. Bueno, vamos a demostrar que eso tampoco es cierto. Y a continuación vamos a demostrar que la estrella de Belén sí fue un ovni. En primer lugar, tenemos que concentrarnos en los hechos y dejarnos de fantasías. Tenemos que ser muy serios al tratar un tema como este, porque cuando uno se pone a fantasear, siempre se va por las ramas y nunca va al meollo de la cuestión. Nosotros vamos a hacer a la inversa. Vamos a tratar este evento de la historia conocido por todos o por la gran mayoría de los seres humanos con toda seriedad y solamente rigiéndonos sobre los hechos y los relatos que están en el Evangelio. En el Evangelio es en el único lugar de todo el mundo que se ha encontrado una referencia al tema de la estrella de Belén. Y eso está en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, tal como lo voy a leer en este momento. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. En oyéndolo, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y por ellos trataba de averiguar el lugar donde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que será pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y por sus datos averiguó el tiempo de la aparición de la estrella. Después los puso en camino de Belén diciéndoles: id e informaros bien sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir también yo a adorarle. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en marcha, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Luego abrieron sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Después, avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino. El texto que hemos leído es una traducción del griego al castellano, donde una de las palabras se ha utilizado mal. La traducción de la palabra griega magoi no es mago, es astrólogo o astrónomo de la antigüedad. En consecuencia, debemos tener muy claro que estos eran unos expertos observadores
del firmamento y sabían distinguir muy bien los fenómenos astronómicos de los que no lo eran. Pensemos que son unos estudiosos del cielo que se dedican a diario a trabajar en eso, que de pronto ven cierto fenómeno estelar y emprenden un viaje de más de 1000 kilómetros para buscar a un supuesto rey de los judíos. Esto, visto de esta manera, implica que estas personas fueron impactadas de una forma muy importante en su vida para que decidieran irse a visitar a un supuesto rey de otro pueblo. Entonces, aquí tenemos una primera pista que nos aclara que estos personajes no se hubieran movido de sus sitios si hubieran visto un fenómeno astronómico normal, sino que sabían muy bien lo que hacían y que esta estrella de Belén era algo que los movió de una manera incontrolable a viajar hacia Occidente a buscar al rey de los judíos que acababa de nacer. En consecuencia, cuando analizamos el viaje de los astrólogos, ya no vamos a hablar de magos sino de astrólogos, el viaje de los astrólogos, nos damos cuenta de un primer detalle. Las estrellas del firmamento y todos los fenómenos astronómicos viajan por el movimiento aparente del firmamento de este a oeste, de oriente a occidente, y siguen la trayectoria de la eclíptica, de tal manera que seguir la huella de una estrella que pudiera conducirlos a una ciudad determinada donde aparentemente había nacido el rey de los judíos, no hubiera sido una motivación para estos astrólogos a seguir una determinada estrella. Esa estrella tenía que ser especial, y tan especial que ellos la siguieron. De lo contrario, ellos simplemente hubieran ido de oriente a occidente siguiendo las rutas de las caravanas. ¿Y qué hacen estos astrólogos? Siguen a la estrella, porque lo dice el texto bien claramente. No van de oriente a occidente, sino van siguiendo a una estrella muy especial. No puede ser cualquier estrella, ni una supernova, ni un cometa, ni nada por el estilo. Además, los fenómenos astronómicos son luminosos y solo se ven de noche. Estos astrólogos viajaban de día. ¿Cómo podían seguir una estrella que no se veía durante el día? Esa es la pregunta clave en esta parte del tema. ¿Por qué es que no se ve un fenómeno astronómico durante el día? Porque la luz solar tapa completamente la luminosidad del firmamento y lo único que se puede ver es la luna, el sol y a veces un poco el planeta Venus. Pero nada más. Entonces, ningún fenómeno astronómico se ve de noche. ¿Y por qué es que no viajaban de noche? Porque en esa época era muy peligroso viajar de noche debido a los asaltantes que justamente atrapaban a aquellos mercaderes que por ganar tiempo en sus viajes se atrevían a viajar de noche. Entonces, aquí queda bien claro que estos astrónomos antiguos o astrólogos viajaban de día y no de noche. Es más, cuando llegan a Jerusalén y pierden de vista la estrella, llegan de día, a pleno día. Y esto demuestra que estos astrólogos estaban viajando de día. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, si uno sigue una estrella como guía, la estrella le va a llevar siempre más y más hacia occidente y uno terminaría dando la vuelta al mundo. Nunca hubieran llegado a Jerusalén estos magos si hubieran seguido un fenómeno astronómico.
Por otro lado, en el texto dice que primero los magos vinieron del oriente, más o menos de alguna zona de Persia o de Mesopotamia, es decir, de Irak, eh, y viajaron más o menos unos 1000 kilómetros hasta llegar a Jerusalén. Pero qué curioso, la estrella que primero viajaba como todo fenómeno astronómico de este a oeste, cuando salen los magos del palacio de Herodes, como dice el texto, viaja la estrella, aparece de nuevo, reaparece delante de los magos y empieza a guiarlos hacia Belén. Pero cuando vemos el mapa, nos encontramos con una tremenda sorpresa. La estrella de Belén viaja de norte a sur. ¿Por qué? Porque Belén queda a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Ningún fenómeno astronómico puede moverse en el movimiento aparente del cielo de este a oeste y después cambiar y viajar de norte a sur. Eso es imposible. Y eso demuestra de una manera contundente que esta estrella de Belén no podía ser un fenómeno astronómico. Pero hay más. Dicen que la estrella guió a los magos hasta Belén y se posó encima de una casa. Un fenómeno astronómico puede posarse encima de una casa y señalar: en esa casa está el Mesías recién nacido. Vamos a hacer un experimento científico que demuestre de una vez por todas que este detalle descalifica la teoría astronómica de una vez por todas. Tomemos la Luna, que ni siquiera es una estrella, es un satélite del planeta Tierra. Tomemos la luna llena, una noche despejada, y ubiquémonos justo debajo de ella. Y marquemos el lugar. Y después vayamos por una carretera en todas direcciones 20 kilómetros. Y vamos a notar con sorpresa que siempre miramos arriba y la luna está encima de nosotros. De ninguna manera puede la luna señalar un punto determinado en una ciudad o en una agrupación de casas, indicando que ahí está el Mesías. Entonces, ningún cuerpo celeste puede ser utilizado para señalar la casa en la que estaba el rey de los judíos recién nacido. En consecuencia, esto es más que suficiente y tiene la seriedad del tema científico, porque podemos hacer hasta un experimento para verificar que una estrella, un cometa o lo que sea de tipo astronómico no puede señalar el lugar donde nació o donde estaba el niño recién nacido. Y con esto queda totalmente desairada la hipótesis de que la estrella de Belén era un fenómeno astronómico. Vamos a demostrar en este momento que tampoco la estrella de Belén pudo ser un fenómeno astrológico, una expectación astrológica o una conjunción o reunión de planetas que señalara el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Desde que yo inicié mis estudios universitarios en ciencias físicas y matemáticas, tuve la sensación de que la astrología podía tener alguna base para considerarla como una ciencia, realmente una ciencia. La astrología corriente es solamente una palabrería, pero la astrología científica, la que se hace con trabajos realmente serios y con una serie de detalles que no utilizan los astrólogos de los periódicos, de las revistas o de la televisión, sino los verdaderos astrólogos. Cuando se hace ese tipo de estudio, uno puede comprender que realmente la astrología científica es una ciencia cierta. Yo durante 20 años estudié la astrología por afición
y puedo dar fe y puedo mostrar a quien sea los casos donde la astrología se puede manejar al segundo de tiempo para vaticinar hechos reales, hechos que ocurren cuando el astrólogo utiliza esta metodología científica. Entonces vamos a ver que los astrólogos que dicen o que suponen que saben qué aspectos tenía el cielo cuando nació Jesús están totalmente equivocados. En primer lugar, la historia que dice sobre el año de nacimiento de Jesús, que hay un error de más o menos 6 años antes o después de lo que se considera como el nacimiento de Jesús. Es decir, que Jesús pudo haber nacido 4 o 5 años antes del inicio de la era cristiana o 4 o 5 años después del inicio de la era cristiana. En consecuencia, si un astrólogo quiere argumentar sobre que conoce los aspectos del cielo en el momento del nacimiento de Jesús, está diciendo un disparate. Ellos no saben ni el día, ni la hora, ni el año, ni el mes del nacimiento de Jesús. Sin embargo, yo que soy un investigador serio y que me apoyo solamente en estudios profundos a nivel científico, he llegado a encontrar el año exacto, el mes exacto y el día y la hora exacta en que nació Jesús. Y yo sí puedo dibujar el esquema astrológico de Jesús, pero no lo voy a divulgar jamás, para que estos charlatanes no se aprovechen de este tema. En consecuencia, es absurdo que se diga a nivel de la astrología que ellos pueden hablar sobre los aspectos del cielo en el momento del nacimiento de Jesús. En consecuencia, la teoría astrológica también queda desechada. Para anular definitivamente el tema astrológico, vamos a exponer un tema que es crucial. Jesús no pudo haber nacido el 25 de diciembre. Esa fecha fue impuesta de manera arbitraria durante el Concilio de Nicea. Ahora vamos a sustentar por qué esa fecha está mal. En el texto de Mateo que hemos leído, dice que los pastores estaban a la intemperie en la noche cuidando sus ovejas. Eso no puede ocurrir durante el invierno del mes de diciembre. Eso tiene que ocurrir durante una fecha donde haga suficiente calor para que estén a la intemperie. Y eso solamente pudo haber ocurrido en la época de la fiesta de Sukkot. Ese es el nombre hebreo de esta fiesta, y que nosotros en las traducciones conocemos como la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, y que es una fiesta que conmemoraba la salida de los hebreos del cautiverio de Egipto y su viaje por el desierto. En consecuencia de todo esto, podemos asegurar que no fue el 25 de diciembre el momento del nacimiento de Jesús. En base a investigaciones muy serias que hemos realizado nosotros y que no vamos a mencionar en este momento, estamos en condiciones de demostrar a quien así lo desee qué año nació Jesús, qué mes nació Jesús, qué día nació Jesús y qué hora nació Jesús. Así que nosotros estaríamos en capacidad de hacer el verdadero esquema de nacimiento, esquema astrológico de nacimiento de el Mesías Jesús el Cristo. En conclusión a todo lo expuesto, podemos afirmar con toda seguridad que la estrella de Belén no fue una expectación astrológica de ninguna manera. También hemos demostrado que no pudo haber sido un fenómeno natural
o un fenómeno astronómico. En consecuencia, tuvo que ser un fenómeno artificial. ¿Y qué objetos voladores conocemos que funcionan inteligentemente? Solamente los llamados ovnis, objetos voladores no identificados, o UFOs en inglés. Esta es la verdad sobre el mito.